El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra Civil China. Número de muertos 7 millones. 5 millones muertos en la primera fase más 2 millones muertos en la segunda fase. La cifra no incluye los 10 millones de muertos en la guerra entre China y Japón. Clasificación 19. Tipo: guerra civil ideológica. Estado fallido. Grupos enfrentados: señores de la guerra contra comunistas, contra nacionalistas, contra los japoneses. Periodo de 1926 a 1937 y de 1945 a 1949. Escenario: China. Estados cuánticos participantes: República de China y Manchukuo. Principal estado participante: Imperio de Japón. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Chiang Kai-shek y a Japón. Resumido en pocas palabras, el poder nace del fusil, Mao Zedong. Otro aspecto negativo: desplome de la dinastía china. Adiós al dragón. A comienzos del siglo XX, el imperio chino estaba en franca decadencia. La corrupción endémica del gobierno imperial y el ávido y febril colonialismo de las potencias occidentales habían hecho mella en la credibilidad de la dinastía manchú en el poder. Lo único que mantenía unido el imperio era la emperatriz viuda Cixi, una antigua concubina que gobernaba el país en calidad de regente, y a través de toda una serie de emperadores niños que ella misma había elegido por su carácter sumiso. Cixi fue prácticamente la responsable y casi única de mantener el imperio a flote después de las rebeliones del siglo XIX, pero a su muerte en 1909, el nuevo emperador niño quedó solo y perdido en un mundo hostil. En octubre de 1911, y mientras el gobierno reformista seguía titubeando sobre los detalles de cómo transformar el imperio, con el mínimo de dificultades posibles, en un gobierno republicano moderno, la bomba que una célula revolucionaria estaba construyendo en la ciudad de Wuhan estalló por accidente. La investigación policial subsiguiente descubrió una gran cantidad de documentos y extensas listas de revolucionarios. Los republicanos de la guarnición de la ciudad, incluidos en estas listas para evitar ser detenidos, se amotinaron y se apoderaron del gobierno local, seguido poco tiempo después por otras guarniciones de toda China que se unieron al motín y arrastraron con ellas a sus gobiernos provinciales. Al final, el emperador Pu Yi abdicó, aunque seguramente era demasiado joven para comprender el significado real de este gesto. Se había dado por supuesto que el primer presidente de la República sería Sun Yat-sen, un cristiano educado en Estados Unidos y líder intelectual y espiritual del movimiento republicano. Ahora bien, puesto que había sido el ejército el que había iniciado la revolución, el comandante en jefe de Pekín, el general Yuan Shikai, fue quien tomó las riendas del gobierno. Durante un tiempo, Yuan gobernó junto a una legislatura nacional y ejerció su cargo con justicia y honradez. Pero con el paso de los años, su presencia acaparó cada vez más y más poder hasta convertirse en un dictador en toda regla. Por supuesto, cuanto más intentaba subyugar a los gobiernos provinciales, tanto más estos gobiernos hacían caso omiso de él. Tíbet y Mongolia declararon abiertamente su independencia, y cuando Yuan falleció a causa de un cáncer en el año 1916, el gobierno central era más ficticio que otra cosa. Así empezó la era de los señores de la guerra. Aunque tal vez esta época no fuera tan mala como suena. Los señores de la guerra no solían llevar sus peleas al campo de batalla más que en muy raras ocasiones. El ciudadano chino medio seguía pagando los mismos impuestos, sobornos y dinero de protección a los mismos funcionarios locales por los mismos servicios inexistentes, igual que se había hecho siempre. Los funcionarios locales le pasaban una parte de sus beneficios a su señor provincial, igual que siempre. La única diferencia radicaba en que ahora el caudillo provincial se quedaba con todo.
en lugar de compartir parte de la recaudación con Pekín. Sin embargo, una China fragmentada era peor que un imperio estable, por muy corrupto que fuera el gobierno de dicho imperio. La desintegración del gobierno central permitió que los bandidos siguieran saqueando las zonas rurales con mayor desfachatez aún. Un informe oficial observaba que a 10.000 ciudades y pueblos de un distrito de la provincia de Hunan se les había exigido el pago de un rescate, y que otras 1.000 habían sido saqueadas. Cuando apresan a una persona para pedir rescate, primero perforan sus piernas con alambre de hierro y las atan juntas como si fueran pescados colgados de un cordel. Cuando retornan a sus guaridas, interrogan a los cautivos y los cortan con hoces para obligarlos a revelar dónde ocultan sus posesiones. La expedición del norte. Mientras el resto del mundo andaba atareado combatiendo en la Primera Guerra Mundial, Japón intentaba intimidar a China y convertirla en un protectorado. El gobierno de Pekín, si es que se le podía llamar así, intentó mantenerse firme, pero al final cedió. La rendición se hizo pública en 1919 y los enfurecidos estudiantes, entre ellos un estudiante y bibliotecario de la Universidad de Pekín, Mao Zedong, que justo empezaba a interesarse por la política, se manifestaron y se enfrentaron a la policía el 4 de mayo. Aprovechando el recrudecimiento del nacionalismo del movimiento del 4 de mayo, el Partido Nacionalista, el Kuomintang, instauró un gobierno rival en la ciudad de Guangzhou, al sur del país, y Sun Yat-sen fue elegido a un cargo que podría considerarse el de jefe del gobierno. En 1925, Sun Yat-sen falleció víctima del cáncer y su comandante del ejército y cuñado póstumo, Chiang Kai-shek, asumió la jefatura del gobierno de Kuomintang. En julio de 1926, el ejército del Kuomintang envió varias columnas hacia el norte desde Cantón, con el propósito de reunificar China. Después de un año luchando contra los señores de la guerra que se encontró por el camino, el ejército de Chiang Kai-shek llegaba al río Yangtze, donde se detuvo a pasar el invierno y a recuperar el aliento. En la desembocadura del río Yangtze se alzaba la ciudad de Shanghái, el corazón industrial de China. El ejército nacionalista tuvo que extremar la cautela de su acercamiento a Shanghái, porque los enclaves extranjeros que cubrían la mayor parte de la ciudad eran territorio soberano. Pocos meses antes, en marzo de 1927, las indisciplinadas tropas nacionalistas habían robado y asesinado a varios extranjeros en Nankín, y los buques de guerra occidentales se estaban preparando para enfrentarse a posibles problemas. Shanghái albergaba la mitad de la industria manufacturera de China, lo que significaba que la ciudad cobijaba además a la mitad del proletariado industrial chino. En aquel momento, el Kuomintang lideraba una amplia coalición que incluía a los comunistas, quienes convocaron una huelga general en marzo en apoyo del ejército nacionalista que se aproximaba. Toda la ciudad se paró, y Chiang Kai-shek asumió el control del sector chino en Shanghái. Chiang tranquilizó a los occidentales asegurándoles que todo regresaría pronto a la normalidad. Sin embargo, diversas facciones partidistas empezaron a pelear por el botín y la coalición se desmoronó cuando las tropas nacionalistas ametrallaron a los participantes en una manifestación comunista de protesta. Esta desintegración de la coalición, ocurrida en 1927, se considera el inicio formal de la Guerra Civil China. La izquierda abandonó la coalición e instauró un gobierno rival en Wuhan, y los comunistas se levantaron en las calles de Cantón. Chiang Kai-shek tardó unas semanas en aplastar las rebeliones, y en el curso de la represión mató a miles de manifestantes en las calles de las ciudades de todo el sur de China. Después, extorsionó a la comunidad extranjera de Shanghái para que le pagara dinero de protección, unos fondos que financiaron la siguiente etapa de la expedición hacia el norte, más allá del río Yangtze. Cuando entraron en Pekín en junio de 1928, las columnas nacionalistas o bien habían derrotado a los señores de la guerra, o bien habían sellado alianzas muy convenientes. Chiang Kai-shek estableció en Nankín la nueva capital de este país teóricamente reunificado, por lo que después tuvo que cambiarle el nombre a Pekín.
en chino Beijing, que significa capital del norte, dándole su nombre anterior Beiping, paz del norte. Una vez instalado en la seguridad de Nankín, el alcance del gobierno de Kuomintang se redujo a la cuenca del río Yangtze y poco más. Los señores de la guerra que se habían puesto a cubierto cuando el ejército nacionalista cruzó sus tierras, asomaron ahora con cautela la cabeza y reanudaron las actividades del gobierno en sus provincias. Los comunistas de las zonas rurales fundaron enclaves independientes en territorios escindidos del imperio, en las zonas más atrasadas del país, y organizaron a sus campesinos en soviets. Y las cañoneras occidentales patrullaban los ríos para proteger el comercio y a los misioneros. El sol naciente. Una de las partes de China bajo control extranjero eran los ferrocarriles, construidos en su mayor parte con capital extranjero, motivo por el cual los soldados extranjeros patrullaban las vías para protegerlas de los bandidos. También los japoneses, propietarios de la línea que cruzaba Manchuria en el extremo noreste, vigilaban el ferrocarril. Los japoneses llevaban 60 años haciendo todo lo posible por igualarse a los europeos. Habían construido factorías y navíos de guerra, se vestían con traje y corbata, habían elegido un parlamento y habían intentado conquistar a todos los pueblos indígenas que vivían entre el norte y el sur del límite pacífico de Asia. Exactamente igual que sus mentores europeos, los japoneses poseían estaciones de aprovisionamiento de carbón, colonias y concesiones repartidas por toda China. Aunque los liberales en el parlamento japonés se oponían a la conquista automática de cualquier vecino, las facciones militaristas tenían la tendencia de asesinar a cualquiera que se manifestara demasiado abiertamente en contra de su deseo de construir un imperio. Y al cabo de muy poco tiempo, los escasos opositores que quedaban aprendieron a pasar desapercibidos y a cerrar la boca. Ahora bien, en muchos aspectos, en Tokio el debate no importaba, puesto que el ejército tenía la intención de hacer todo lo que fuera necesario para engrandecer la gloria del emperador, con o sin permiso. En 1931, una misteriosa explosión en Mukden, ahora Shenyang, destruyó unos pocos metros de raíles del ferrocarril. En represalia, los soldados japoneses se apoderaron de inmediato de todos los centros neurálgicos estratégicos de Manchuria, declararon la independencia de la provincia y crearon en ella el estado independiente de Manchukuo. Colocaron a Pu Yi, el exemperador de China en paro, en el trono de la nueva nación y dejaron a sus soldados en la zona para asegurarse de que su monarca hacía lo que le mandaban. Aunque reinaba la sospecha generalizada de que había sido el propio ejército japonés el que había colocado la bomba que causó la explosión, para así crear la excusa que justificara una dura reacción, lo cierto es que el resto del mundo escupió y pataleó con escaso efecto. La larga marcha. En 1927, Mao Zedong abandonó a su segunda esposa y a sus 3 hijos y se puso en marcha hacia las zonas rurales para instigar una rebelión campesina. Su esposa, Yang Kanghui, nunca volvería a verlo. Al principio, Yang había sentido compasión comunista por los pobres, pero las realidades de la guerra civil la habían desengañado. Abandonó la política e intentó encontrarle algún sentido a su mundo escribiendo sus memorias. «Ah, matar, 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 no oigo otra cosa», escribía al final. ¿Por qué son tan malvados los seres humanos? ¿Por qué son tan crueles? Un año después de escribir estas palabras, en el año de 1930, a la edad de 29 años, cuando las actividades guerrilleras de su marido se acercaban demasiado a su ciudad, los funcionarios locales la detuvieron, se la llevaron y la fusilaron. Chiang Kai-shek intentó arrancar de raíz la plaga comunista en las zonas rurales, lanzando varias campañas de aniquilación, cada una de ellas mayor que la anterior, pero no lograría quitar de en medio el grupo principal de comunistas, el Soviet de Jiangxi, hasta la 5ª campaña de aniquilación. En octubre de 1934, todos los comunistas en edad de combatir, alrededor de unos 100.000, salieron de la ciudad e iniciaron una larga y legendaria retirada hasta una base de operaciones más segura muy al norte y al oeste. Los comunistas abandonaron a los débiles, a los enfermos y a los heridos. Entre estos últimos,
el febril hermano de Mao, que sería más tarde asesinado por el Kuomintang, y el hijo bebé de Mao, de su tercera esposa, que fue extraviado y se perdió entre la masa de anónimos niños desarraigados que la guerra estaba produciendo a marchas forzadas. Los rojos lograron escapar a los soldados del Kuomintang que les rodeaban y se retiraron tomando el camino más difícil. Acabarían cruzando 18 cordilleras, 24 ríos y recorriendo casi 10.000 kilómetros en un año. Solo 8.000 llegaron a su nuevo santuario en un polvoriento y montañoso meandro del río Amarillo en octubre de 1935. ¿Está la larga marcha a la altura de su nombre? ¿Se la puede comparar a otros movimientos militares? Comparémoslos. La marcha de Sherman a través de Georgia y las dos Carolinas, algo más de 1.100 kilómetros, apenas le llega a la altura de las botas. Los meros 1.600 kilómetros de Aníbal a través de los Alpes para invadir Italia apenas fueron un paseo por el parque. Los 12.800 kilómetros hasta el Pacífico y vuelta del viaje del Purpose of Discovery de Lewis y Clark, que cruzaron de este a oeste todo el territorio de lo que hoy es Estados Unidos, la superan por muy poco, igual que la expedición de Stanley a través del África, 11.200 kilómetros y pico de costa a costa. Si la larga marcha ha cobrado importancia histórica, no se debe a que salvara el comunismo en China, puesto que al fin y al cabo, de donde venían los de la marcha, había muchos más rojos. Su mayor importancia radica en que redujo las filas comunistas mediante una intensa y concentrada selección natural. Los contratiempos y errores de los primeros meses desencadenaron una lucha por el poder entre los líderes de las diversas facciones y sectores. Cuando se inició la retirada, Mao Zedong era uno más de entre una docena de líderes destacados, pero no formaba parte del comité de gobierno. Al final de la marcha, Mao emergió al otro lado como el líder incuestionable del partido. Solo los revolucionarios más indestructibles, los que tenían el corazón más duro y los más entregados, sobrevivieron a la Gran Marcha, y estos líderes formaron el núcleo a cuyo alrededor volvería a crecer el movimiento. Con estos personajes al mando, ya no habría medias tintas ni compromisos. La guerra chino-japonesa. En 1937, Mao escribió La Guerra de Guerrillas, el libro de texto que cada movimiento insurgente estudia buscando lecciones sobre cómo derrotar a una fuerza abrumadoramente superior. En la Guerra de Guerrillas, utilice la táctica de aparentar un avance desde el este y atacar desde el oeste. Evite los puntos fuertes y ataque los débiles. Ataque, retírese, lance golpes relámpago, buscando decisiones relámpago. Cuando las guerrillas se empeñan contra las tropas más fuertes, se retiran si éstas avanzan, las hostigan si se detienen, las atacan cuando se descuidan y las persiguen cuando se retiran. En la estrategia de guerrillas, la retaguardia, flancos y los otros lugares vulnerables del enemigo constituyen sus puntos vitales y es allí donde se debe ser hostigado, atacado, dispersado, agotado y aniquilado. El libro se publicó en un momento muy oportuno. Un poderoso nuevo enemigo había atacado el corazón de China. En julio de 1937, a lo largo del río Yongding, en las afueras de Pekín, unos soldados del Kuomintang intercambiaron disparos con los soldados japoneses que estaban realizando unas maniobras al otro lado del río. Aunque nadie resultó muerto, al día siguiente, al pasar lista, faltaba un soldado nipón. Los japoneses acusaron entonces a los chinos de retenerlo prisionero y pusieron en alerta a todas sus tropas. Cuando el soldado extraviado regresó de su visita al burdel local y preguntó por las razones de toda esta agitación, los servicios de inteligencia japoneses ya habían descubierto tropas nacionalistas chinas que se dirigían a la frontera. Estallaron algunas escaramuzas dispersas y unas pocas semanas después, el ejército japonés se precipitaba al interior de China, propiamente dicha, tras cruzar el puente de Marco Polo. Los comunistas y los nacionalistas dejaron de inmediato de pelearse entre ellos para centrarse en los invasores. Mes tras mes,
Los japoneses fueron empujando a las tropas de Chiang Kai-shek hacia el sur. En agosto de 1937, la línea del frente se trasladó a Shanghái después de una larga y dura campaña en la que Chiang perdió 250.000 soldados, entre muertos y heridos, mientras que los japoneses contabilizaban 40.000 bajas. Pese a tener tanta gente a la que reclutar, una proporción de 6-1 era más de lo que podía soportar el ejército nacionalista. Los japoneses continuaron su avance y el Kuomintang se retiró en desbandada de su capital de Nankín. La masacre generalizada que siguió a la conquista de Nankín por los japoneses en diciembre de 1937 es la matanza más sangrienta y tal vez mejor documentada de la historia. Casi todos los prisioneros de guerra chinos capturados en el interior de la ciudad y en sus alrededores fueron ejecutados, algunos ametrallados junto al río para poder deshacerse con facilidad de los cadáveres, otros atados con correas y pasados a la bayoneta para entrenar y divertir a los reclutas japoneses. A lo largo de los 2 meses siguientes, los ciudadanos de Nankín se enfrentaron diariamente a la muerte, puesto que los japoneses los asaltaban por las calles, les rodeaban, les tiroteaban, los apaleaban, los acuchillaban, los ahogaban y los quemaban sin piedad. Violaron en grupo a decenas de miles de mujeres, tras lo cual solían asesinarlas, mutilarlas y dejarlas en exhibición a la vista de todos para sembrar el terror entre la ciudadanía. Se daba por sentado que cualquier ciudadano chino en edad de combatir era un prisionero evadido y por lo tanto era batido a tiros. Los testigos occidentales informaron haber visto cuerpos tirados en todas las calles, en compañía a veces de una montaña de cabezas cortadas. Las cosas se pusieron tan feas que incluso los nazis suplicaron a los japoneses que mostraran algo de compasión, y un empresario alemán de la zona, John Rabe, construyó una zona segura donde los refugiados chinos podían ocultarse al amparo de la protección internacional. Las organizaciones humanitarias de Nankín dejaron constancia de 155.000 víctimas enterradas, pero decenas de miles más, de las que nadie dejó constancia, fueron arrojadas al río o a fosas comunes bajo la supervisión de los japoneses. Según el Tribunal Penal Militar Internacional para Extremo Oriente, que juzgó a los líderes japoneses después de la guerra, 260.000 civiles y prisioneros murieron asesinados en la violación de Nankín. Aunque algunos japoneses rechazaron la evidencia y se niegan a reconocer poca cosa más que las muertes a tiros esporádicas de guerrilleros, saqueadores y prisioneros evadidos, incluso ellos suelen reconocer la cifra de unos 40.000 muertos, una cifra que por sí sola ya convierte esta matanza en una masacre igual de ignominiosa que cualquiera de las carnicerías de judíos cometidas por los nazis. En 1938, los nacionalistas chinos, en un intento de frenar la embestida de los japoneses, volaron los diques del río Amarillo e inundaron las tierras en el camino de los japoneses. El río modificó su curso y fue a desembocar a un mar completamente diferente y a cientos de kilómetros de su antiguo estuario. Las aguas torrenciales destruyeron 11 grandes ciudades y entre 4 y 5 mil pequeños pueblos, dejando sin hogar a 2 millones de personas. Aunque los campesinos chinos habían sido advertidos de antemano de la inundación y se les había dado instrucciones de que abandonaran la zona, la evacuación fue azarosa y al desastre le siguió la hambruna. Se calcula que las vidas perdidas se elevaron a cientos de millones. En octubre de 1938, el gobierno chino se retiró a Sichuan, la cuenca del Alto Yangtze rodeada de montañas que, como ya hemos visto en tantos capítulos anteriores, constituía el último refugio de los vencidos. Los nacionalistas instalaron allí la nueva capital, en Chongqing. El resto del mundo intentó salvar al Kuomintang lo mejor que pudo sin tener que realmente declarar la guerra. Los británicos construyeron la carretera de Birmania para poder trasladar suministros entre India y Chongqing. Los pilotos soviéticos y estadounidenses formaron la columna vertebral de la Fuerza Aérea China. Por supuesto, esto no era oficial. Y los británicos renegociaron los desiguales tratados comerciales que habían debilitado a los anteriores gobiernos chinos
y en virtud de los cuales aceptaban ahora llegar a un acuerdo justo con China. Si Chiang Kai-shek lograba superar sus apuros, tal vez China pudiera convertirse en socio en igualdad en condiciones de los asuntos del mundo. En aquel momento, sin embargo, esta posibilidad era una gran incógnita. Ahora que habían reducido a China los japoneses para mantener el orden, organizaron los territorios conquistados en 4 estados marioneta, tras lo cual empezaron a estudiar nuevas vías de crecimiento. Justo al norte tenían la gran y vacía Siberia, sus bosques y sus minas de oro que estaban pidiendo a gritos que la conquistaran. Los japoneses ya lo habían intentado antes, en una ocasión durante la Guerra Civil Rusa, y ahora lo intentarían de nuevo. El ejército japonés asomó la cabeza al otro lado de la frontera de Manchuria y le hincó el diente a Siberia para ver si Stalin le tenía algún apego al lugar. Y sí, resultó que sí, que Stalin deseaba conservar esa región. En 1939, un contraataque en toda regla de los blindados soviéticos convenció a los japoneses de que tendrían que irse a buscar oportunidades de expansión a otra parte, y los dos países firmaron un pacto de no agresión a fin de poder concentrarse en otras crisis en otros lugares. Cuando los japoneses se lanzaron otra vez contra las potencias occidentales en diciembre de 1941, una acción que les metió a ellos y a los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, se apoderaron de las concesiones extranjeras en Hong Kong y en Shanghái. Después desviaron su atención hacia la guerra contra Occidente en el Pacífico, y el frente chino quedó estancado en un punto muerto. La principal contribución de dicho frente a los esfuerzos bélicos globales consistió en inmovilizar a las 2/5 partes de los efectivos japoneses y en proporcionar aeródromos para los bombardeos de largo alcance estadounidenses. Chiang Kai-shek, como socio del pleno derecho de la Gran Alianza contra el Eje, la coalición de los países fascistas, recibió dinero, armas y una silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No obstante, y a medida que la guerra se alargaba, la misión estadounidense en China empezó a cansarse de la corrupción e incompetencia del gobierno nacionalista. Aunque esta desilusión tuviera un escaso impacto en la ayuda que los estadounidenses le prestaron a China durante la Segunda Guerra Mundial, sí es cierto que dio al traste con el entusiasmo de los occidentales por apoyar a los nacionalistas más tiempo del que fuera estrictamente necesario. Tras la caída de Alemania en 1945, los soviéticos declararon la guerra a Japón y trasladaron sus unidades al este. Más de 1 millón de soldados que regresaban victoriosos después de derrotar a Hitler se amasaron a lo largo de la frontera de Manchuria y se enfrentaron a una guarnición despojada de sus mejores elementos, que habían sido enviados a la Guerra del Pacífico. El 9 de agosto, tras un breve y demoledor bombardeo, el Ejército Rojo arrolló a los japoneses y conquistó Manchuria en menos de una semana, capturando a 600,000 prisioneros. Esta derrota, sumada a las bombas atómicas que los estadounidenses lanzaron al mismo tiempo sobre las islas patrias japonesas, convenció al emperador japonés Hirohito de la inutilidad de seguir resistiendo. Pasando por alto las objeciones de su Estado Mayor, el emperador ordenó a la nación que se rindiera a los estadounidenses. Guerra Civil China, segunda fase. La caída de Japón dejó Manchuria en poder de los soviéticos, quienes entretuvieron a la región el tiempo suficiente para poner al mando a su propia gente. Aunque en el pasado los soviéticos hubieran cooperado con los nacionalistas y les hubieran dado apoyo, la oportunidad de colocar en el poder a auténticos comunistas era demasiado tentadora como para dejarla pasar. El ejército de Mao, contando ahora con el apoyo de los soviéticos, se lanzó hacia el norte a marchas forzadas a fin de consolidar lo antes posible el control de los comunistas sobre las zonas rurales. Los soviéticos permitieron que todo el armamento capturado a los japoneses, cientos de aviones y tanques y miles de unidades de artillería y ametralladoras cayera en manos de los chinos rojos. Incluso antes de ver incrementado su arsenal, a los comunistas la guerra con Japón les había resultado bastante fructífera. Apelando al patriotismo y libres del acoso de los nacionalistas, las filas del partido habían engordado.
de 100.000 afiliados en 1937 a 1.2 millones en 1945. Como parte de las condiciones de la rendición, los japoneses en China habían recibido instrucciones de los estadounidenses de rendirse solo a las tropas del Kuomintang. A fin de acelerar este proceso, los estadounidenses trasladaron a los soldados nacionalistas por vía aérea hasta las grandes ciudades, al mismo tiempo que los marines de Estados Unidos desembarcaban en Tianjin y se precipitaban hacia el interior con la intención de conquistar Beiping en nombre de los nacionalistas. Estados Unidos les facilitó créditos bancarios a Chiang y le vendió armamento a precios de saldo, pero la antigua frustración con respecto a la corrupción en tiempos de guerra había erosionado gravemente la simpatía de los occidentales. La misión estadounidense que coordinaba la ayuda militar fue cerrada en 1947, a efectos prácticos, abandonando a China a su propia suerte. Durante un par de años, los comunistas mantuvieron las ciudades nacionalistas en Manchuria bajo el asedio poco intenso y sin causarles demasiados perjuicios. Pero los rojos acabarían por ponerse serios y cortaron la línea de ferrocarril que las abastecía. En mayo de 1948, los comunistas pusieron un implacable asedio y aislaron la ciudad de Changchun en Manchuria, dejando atrapados en su interior a 500.000 de ciudadanos, de los cuales solo 170.000 sobrevivieron hasta el final del sitio. Otras ciudades fueron sitiadas por todo el norte de China y los soldados del Kuomintang, que habían quedado atrapados, se vieron obligados a rebajar sus expectativas. La corteza del tronco del árbol era una buena comida, y una rata muerta era deliciosa, porque era carne. En Changchun, donde 500 civiles morían de hambre a diario, la carne humana se vendía en $1.20 la libra. La guerra de Manchuria envió a 30 millones de refugiados hacia el sur, que salieron en masa deseosos de alejarse del frente de batalla. Un reportero de la revista Time siguió el largo y tortuoso camino que muchos se vieron obligados a recorrer hasta encontrar la seguridad. Los defensores nacionalistas de Changchun vieron con buenos ojos la salida de los refugiados de esta ciudad y la alentaron porque así disminuiría la presión sobre las provisiones, pero solo los dejaban marchar después de registrarlos en busca de sal, de dinero contante y sonante y de cualquier objeto metálico que pudiera ser fundido para hacer balas. Después, una vez cruzada la línea exterior de fortines defensivos, entraban en la tierra de nadie, denominada San Pu Quan. A tres no le importa, donde ni comunistas, ni nacionalistas, ni gobiernos locales se molestaban en hacer respetar el orden. En esta zona, los refugiados eran presa de los bandidos, en general desertores, que les quitaban cualquier cosa que fuera de valor o de utilidad, incluso la ropa, si no eran puros andrajos. Los que se resistían, o los que eran descubiertos intentando ocultar una pulsera o un pendiente en los dobladillos de la ropa, eran apaleados o abatidos a tiros. Cuando por fin los refugiados llegaban a las líneas nacionalistas en la asediada ciudad de Mukden, se les inscribía en un padrón y eran registrados de nuevo, esta vez en busca de opio, armas o moneda comunista. Después, los refugiados eran cargados en vagones de ganado y enviados al sur, donde al otro extremo de la línea del ferrocarril había otra zona, a tres no le importa, en la que los bandidos les despojaban de cualquier cosa de valor que pudiera soltarse. Los bandidos frustrados que no podían sacarles nada solían apalearlos o matarlos a tiros. Por último, aparecía ante la vista el río Daling, la última barrera antes de abandonar la zona de guerra. Allí los soldados del Kuomintang, para impedir la infiltración comunista, disparaban contra cualquiera que intentara cruzar el río en bote, nadando o vadeando, y solo permitían cruzarlo a pie, caminando por los raíles torcidos en un puente de ferrocarril destruido por una bomba. A su llegada a Shanghai-Wan, donde la Gran Muralla se reúne con el océano, los refugiados eran enviados a la seguridad de un campo abarrotado. La letrina es tierra desnuda cubierta con una lona para protegerla de la lluvia. El baño, una tubería de agua corriente. En el ropero cosen la ropa remendada.
o cambian andrajos irreparables por harapos mejores. Una fila de gente sirve medio cuenco de leche gratis a los niños menores de 5 años, y si el niño no la vomita porque no tiene el estómago acostumbrado, es posible que le den otro medio cuenco. Finalmente, en octubre, los dos ejércitos nacionalistas que defendían Changchun planificaron una salida para romper el asedio. El séptimo ejército, formado por antiguos combatientes del frente de Birmania, entrenados por los estadounidenses, lanzó un ataque hacia el exterior, pero los descorazonados reclutas de Yunnan del sexto ejército del Kuomintang, en lugar de atacar, se amotinaron. El séptimo ejército no logró romper las líneas comunistas y se retiró de nuevo a Changchun, y entonces el sexto abrió fuego contra ellos antes de rendir la ciudad a los rojos. Mukden se rindió aquel mismo mes. La pérdida de las guarniciones urbanas nacionalistas destruyó algunas de las mejores unidades de combate del ejército, que de todos modos tampoco impresionaban demasiado. Los comunistas se acercaron entonces a Beiping, conquistaron la ciudad en 1949 y avanzaron hacia el sur. Entre abril y noviembre, los comunistas conquistaron la mayoría de las ciudades de China sin encontrar demasiada resistencia. Chiang Kai-shek huyó de Nankín y se refugió en la isla de Taiwán, mientras Mao proclamaba la República Popular de China en la recuperada capital de Pekín. Los chinos rojos tardaron menos de un año en erradicar a los señores de la guerra y recuperar las regiones escindidas que casi se habían independizado del antiguo imperio. Invadieron Tíbet en 1950, pero reconocieron de muy mala gana la independencia de la comunista Mongolia, en aquel momento un protectorado soviético. También, y por el momento, dejaron en paz a Taiwán. Número de muertos. Nadie sabe cuánta gente murió en el interregno chino, pero si uno lee las obras que hablan de ello, percibe la clara impresión de 1 millón por aquí, 1 millón por allí, tirados por ahí casi como quien no quiere la cosa. Veamos unos ejemplos. El Kuomintang reconoció que en la quinta campaña de aniquilación se mataron o dejaron morir de hambre a 1 millón de civiles. Entre 1932 y 1934, la guerra redujo a 1.1 millones la población del norte de Sichuan. Entre 1932 y 1934, la guerra redujo en 1.1 millones la población del norte de Sichuan. Se dice que entre 1925 y 1930, la población de la provincia de Hubei cayó en 4 millones, sin apenas emigración y sin que la provincia sufriera una hambruna natural. Según una conocida base de datos de estadísticas bélicas, entre 1930 y 1935, la guerra entre comunistas y nacionalistas dejó 200.000 soldados muertos en combate. Una rebelión musulmana contra el gobierno en 1928 mató a otros 200.000. Una versión anterior de esta base de datos calculaba que la guerra entre comunistas y nacionalistas había matado a 500.000 personas. En conjunto, parece razonable suponer que algo así como 5 millones de chinos murieron a consecuencia de la Primera Guerra Civil. El número de muertos civiles en la guerra que enfrentó China y Japón es cualquier cifra que el lector quiera elegir. Ábranse 3 libros cualquiera sobre dicha guerra y probablemente verás 3 cifras diferentes, que van de los 2 a los 15 millones. La media de estas conjeturas parece dar un resultado de 8 millones de muertos civiles. El censo que llevan los ejércitos de sus propios soldados puede ser mejor que el del daño colateral, y por este motivo, las cifras de muertos militares son siempre más exactas que las de los muertos civiles. La cifra total de muertos de la guerra entre China y Japón entre 1937 y 1945 se acerca a los 2.5 millones de soldados. Nacionalistas, 1.310.224. Comunistas, 446.736. Aliados chinos de Japón, 240.000. Japoneses, 388.600 muertos en China. Durante la segunda fase de la Guerra Civil China, 263.800 soldados comunistas cayeron muertos.
Los nacionalistas perdieron entre heridos y muertos a 1.711.110 soldados, de los cuales una quinta parte, unos 370.000, sean posiblemente muertos. De vez en cuando veo cálculos que cifran las bajas totales de la segunda fase entre 1.3 millones de muertos, militares y civiles, pero ninguno de estos cálculos destaca por su gran autoridad. Dividamos la diferencia y pongamos que en total fueran 2 millones.